no hay nada, ni incluso mis inversiones, que me genere más satisfacción que haberlo hecho bien con los clientes. Y te pongo un ejemplo. Cuando un cliente se jubila y viene con su resolución de la Seguridad Social, en el que ya le han autorizado su jubilación, y tú conviertes un plan de pensiones en una renta, para mí, a nivel personal, me genera una emoción de decir, joder, hemos cumplido nuestra misión, ¿no? De complementar tu jubilación, y ahora lo único que te espera, lo único que te toca es disfrutar de la vida y de tu jubilación. Hola, soy Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros de Generali. Y cada mes, junto a uno de nuestros asesores expertos financieros, te voy a contar algo que probablemente no sepas sobre finanzas personales. Y es que, aunque para muchos sigue siendo un tema tabú, hablar de dinero te ayudará a vivir mejor. Bienvenidos al podcast Tu Ruta Financiera. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos un mes más a Tu Ruta Financiera, el podcast financiero de Generali para descubrir todos los enigmas de la inversión. Hoy abrimos un melón muy interesante, que no es otro que el de las emociones. Vamos a hablar de cómo nuestras emociones influyen en nuestras finanzas y cómo nuestras finanzas influyen en nuestras emociones. Hoy trataremos temas que quizás no erais conscientes y hablaremos de la importancia de las emociones a la hora de invertir. Y para ello contamos con la opinión de nuestro director comercial de productos financieros, Pepe Rosa. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Pablo, encantado de estar aquí de nuevo. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes. Y de Juanjo Ramos, agente de seguros especializados en productos financieros que desde su agencia de Palencia asesora cada día a todos los clientes que quieren poner su dinero a trabajar. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido a tu ruta financiera. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a los dos y saludos a las personas que nos escuchan. Qué bueno tenerte por aquí, Juanjo. Para nosotros es verdaderamente especial y bueno, en mi caso también doblemente especial porque es que nos conocemos desde casi cuando entré aquí en Generali de becario, hace 10 años. Y lo cierto es que siempre hemos mantenido una estrecha relación. Pero, Juanjo, para los oyentes que no te conozcan, cuéntanos en 30 segundos quién es Juanjo Ramos y qué camino te ha traído a este maravilloso mundo de la inversión. Bueno, pues Juanjo Ramos es una persona muy sencillita, que empezó en el mundo asegurador allá en el año 2004, en mi ciudad natal, que es Palencia. Y bueno, pues tras diferentes puestos que he desarrollado dentro de la compañía, eh, en el año 2022 me lancé al mundo de la mediación, y adquirí una cartera con importante volumen, de este tipo de negocio, el cual, pues gracias a Dios, no ha parado de crecer, ¿no? Entonces, digamos que, por resumir, se puede dividir en dos partes: una parte que era de promoción dentro de nuestra red de los productos financieros, promoción y desarrollo, y la segunda parte, que es la distribución de los mismos, ¿no? A través de nuestros clientes. Bueno, Juanjo, se puede decir que tú has estado a los dos lados de la mesa, como bien has dicho, a través de la promoción de los productos financieros y luego a través de la distribución. ¿Cómo es? ¿Cuál es el cambio? Cuéntanos un poco una pincelada, pues bueno, pues ese cambio que tomaste y que, como bien has dicho, pues no paras de crecer, ¿no? Al final, nosotros la verdad es que estamos encantados de tus números y de tenerte con nosotros. Bueno, pues la verdad que para mí el cambio ha sido a mejor, ha sido un cambio muy positivo, porque yo, cuando formaba parte de la compañía y promocionaba este tipo de productos, de hecho, vivimos un cambio de productos tradicionales, productos plazos fijos, a productos ya un poquito más desarrollados, ¿no? Ya más tipo fondos, en los que personalizamos las carteras según el perfil del cliente. Pues ha sido una evolución importantísima, ¿no? Pero para mí ha sido un cambio muy positivo, porque yo me lo creía cuando se lo decía a mis agentes. Entonces ahora, pues me lo creo aún más cuando estoy delante de mis clientes, ¿no? Yo me creo de verdad lo que ofrezco, me creo de verdad lo que vendo, me creo que nuestra labor es importantísima, porque realmente asesoramos y no vendemos, y esa es una diferencia importantísima en nuestra labor diaria, y sobre todo muy, muy bien valorada por nuestros clientes. El cliente, cuando le asesoras, lo nota la diferencia entre asesoramiento y venta, y eso es un plus que además te hace sentir una persona, pues en cierto modo importante, ¿no? Para realizar la inversión de tu cliente. Qué importante eso que acabas de decir, Juanjo, y me quedo
con la última parte que has dicho, ¿no? Que al final, ¿cómo te hace sentir? Porque no lo habíamos ensayado, lo prometemos, pero es que el podcast de hoy va de sentimientos, emociones y finanzas, ¿no? Y bueno, pues entrando un poco en ese tema nuclear, en ese tema central, como te señalaba, es un tema de actualidad y yo creo que con el que todos nos podemos sentir muy identificados, ¿no? Al final, emociones, finanzas, todo lo que pasa a la hora de invertir, ¿no? Esos miedos, esas ilusiones, esa convicción que tú señalabas cuando has comentado. Pero por aterrizar un poco más el tema, Juanjo, te quería lanzar varias preguntas, tanto a ti como a Pepe. Em, Hay cosas que no terminamos de entender, que muchas veces nos preguntamos y, bueno, pues quería saber vuestra opinión de qué pensáis que puede ser, ¿no? En primer lugar, ¿por qué compramos cosas que no necesitamos? Que al final esto es algo un poco humano. ¿Qué papel juegan el impulso o la inseguridad a la hora, pues, de hacer esta aproximación con las finanzas? ¿Y cómo de relacionado creéis que están estas 2 variables? Bueno, pues yo creo que las emociones son una de las características principales de un ser humano y como seres humanos pues las tenemos muy desarrolladas, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos una compra. De hecho, hoy en día se habla mucho de la compra por emoción, el impulso que te da una compra, el impulso emocional, o incluso está súper de moda hablar de la experiencia cliente, ¿no? Actos de compra que te generan una experiencia satisfactoria y bueno, pues eso te llena, ¿no? A nivel emocional. Yo creo que hay una relación súper directa a la hora de comprar un producto financiero, porque yo creo que la compra, eh, digamos que cuanto más importante sea en tu vida, o sea, cuanto más costosa sea o la operación sea más importante, pues más emociones genera, sin ninguna duda, ¿no? Si tú haces una operación con todos los ahorros de tu vida, obviamente te generará mucha más tipo de emociones que cuando vas a comprar una barra de pan, ¿no? Eso yo creo que es inevitable. Eh, Luego las emociones pueden ser tanto positivas como negativas, ¿no? Las emociones pueden ser de impulso, ¿no? De decir, pues esto me genera satisfacción, me genera cosas positivas de ánimo, de ganas de comprar, como un acelerador, ¿no? De tus impulsos. Y luego, pues sin duda, las negativas, ¿no? Que es algo como la inseguridad, que bajo mi punto de vista, pues no deja de ser un freno, porque genera miedo y el miedo es un freno para todos. Y bueno, pues esa balanza de los dos tipos de emociones son las que tenemos que manejar cuando hacemos una operación importante en nuestra vida, como la compra de una casa, con la compra de un vehículo o como un producto de inversión, pues son las que tenemos que ser capaces de manejar, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy fácil porque cuando analizamos el perfil de un cliente se basa en eso, ¿no? ¿Qué tipo de emociones está dispuesto el cliente a asumir? Y a esto que dice Juanjo, Pepe, yo creo que he abierto varios temas interesantes. ¿Tú cómo opinas? ¿Quién persigue a quién, por así decirlo? ¿Emociones antes que finanzas o finanzas antes que emociones? Bueno, antes has hecho una pregunta, dice, ¿por qué compramos cosas que no necesitamos? Y probablemente haría otra, ¿por qué no compramos aquellas que necesitamos? O sea, sería otra pregunta. Y yo te diría que este tema es realmente delicado, ¿no? Porque cada persona pues tiene una manera de ver este tema de las finanzas y es algo muy personal. Yo creo que no trata tanto de gastar en cosas que nos gusten, aunque no las necesitamos, trata de tener organizadas las finanzas y una buena planificación. Trata de eso, lo hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, no gastar más de lo que ingresamos habitualmente y planificar pues los distintos objetivos que podamos tener en esta vida. Por ello, te decía antes que por qué compramos cosas que necesitamos y por qué no hacemos otras, o por qué somos perezosos a la hora de organizar otro tipo de cosas que posiblemente sí las necesitemos, ¿no? Si esto lo hacemos bien, el resto vendrá por añadidura. Una cosa va ligada a la otra. Volvemos a ese concepto que hemos hablado en otras ocasiones de la salud financiera y para ello pues tenemos que aplicar cierta disciplina y esto requiere de un hábito y no todas las personas pues se sientan a, a organizar esto y a razonar esto de una forma seria. Por eso
las emociones y los hábitos juegan un papel muy importante en toda esta temática. Gracias, Pepe. Está claro que emociones y hábitos juegan un papel importante, determinante, diría yo, pero has pasado tangencialmente por un punto que a mí me parece también esencial, como es el perfil del cliente, ¿no? Y el conocer, pues bueno, pues cuál es tu aproximación a la hora de invertir o entrar en el mundo de las finanzas. Uno de los puntos que más trabajamos nosotros a la hora de hacer asesoramiento financiero, pues es precisamente esto, el conocer muy bien el perfil del cliente y el conocer, pues, lo que llamamos nosotros el índice almohada, ¿no? Que no es otro índice que mide básicamente, pues, cómo de bien puedo dormir con el riesgo que estoy asumiendo. En mi caso, no, no hace falta que os diga mi índice almohada, sabéis que es un nivel almohada ladrillo, ¿no? Porque la verdad que a la hora de invertir en prima periódica, como yo lo hago, pues entiendo que la volatilidad es parte del juego y que es normal que algunos días mi inversión caiga y que otros días suba, ¿no? Al final, lo importante que tratamos de transmitir a nuestros oyentes y a través del asesoramiento financiero es la importancia de largo plazo y la convicción en el asesoramiento. Por ejemplo, Juanjo, cuando hablamos de este índice almohada, permíteme la expresión, ¿cómo planteas tú este binomio finanzas-emociones? ¿Cómo haces ese reto, ese challenge con tus clientes? Bueno, en primer lugar, yo como asesor lo tengo que entender, ¿no? Entender que hay una relación muy directa entre las emociones y las finanzas, ¿no? Por lo que tú dices, no todo el mundo es capaz de aguantar determinados riesgos y dormir bien. Yo creo que esa inestabilidad emocional que puede sufrir alguien que ha comprado un producto que no es adecuado para su perfil, pues no debemos de perderla de vista, ¿no? Yo creo que como seres humanos tenemos unos comportamientos que son comunes y que son, pues eso, las emociones, ¿no? Lo hablábamos antes. Eh, yo creo que al final hacer una operación financiera, bueno, pues genera emociones. Cuando ganas genera emociones muy positivas, cuando pierdes, pues genera emociones negativas. Esa aversión al riesgo, pues nos marca el perfil del cliente, obviamente, y nos da la posibilidad de ofrecerle un tipo de gama de productos u otros. Em, pero yo sinceramente pienso, ¿no? Cuando hablas con el cliente y le haces las preguntas, ¿no? De que le hacemos en el test de idoneidad previo a la contratación, pues enseguida te das cuenta qué persona, bueno, pues es, eh, maneja, es capaz de manejar más situaciones adversas que otras, ¿no? O sea, enseguida te das cuenta cuál es el perfil de inversor de cada cliente y cuál es su tipo de emoción. O sea, sin ninguna duda. ¿Quién maneja más esas emociones? ¿No? Porque al final yo creo que las emociones negativas son el peor enemigo de un inversor, ¿no? Porque al final nos generan miedo y el miedo es el peor amigo de un inversor. Y bueno, pues lo que se trata es de detectarlas, ¿no? Y de paliarlas con un producto más conservador, ¿no? Por ejemplo. No, totalmente. Incluso has introducido el concepto del test de idoneidad, ¿no? Que al final pues, es un poco la piedra angular del asesoramiento en lo cual lo basamos. Y yo te quería preguntar, Pepe, por ese test, ese perfil de inversión, que yo creo que casi nunca es estático. Es decir, un cliente que empieza a invertir, que empieza a entender, que empieza a enamorarse del producto financiero, es más proclive a aumentar su perfil de riesgo. O antes lo decía Juanjo, ¿no? El invertir en productos conservadores o ahorrar a través de productos conservadores e invertir prima periódica quizás en distintos productos. Entonces, yo te quería preguntar, Pepe, basado también un poco en tu experiencia, ¿con cuánta frecuencia un cliente que conoce bien el producto financiero, que realmente entiende cómo funcionan los mercados, pues es capaz de desarrollar ese perfil e incluso alguien que empezó siendo un ahorrador conservador evoluciona hacia un pequeño inversor? Bueno, Pablo, aquí hay una regla que yo creo que es conocida por todos. Cuanto más formación y conocimiento, mejor toma de decisiones. Y esto es fundamental. O sea, una persona que no tiene un gran conocimiento, evidentemente tendrá dudas, tendrá inseguridad, no tendrá claras cuáles son las expectativas, desconocimiento de la materia, etcétera, etcétera. A medida que un cliente va entrando en este mundo de la inversión o de
a medida que de la mano de alguien con conocimiento, va a ir desarrollando solo unas capacidades que le van a permitir ver de otra manera todo cómo funcionan los mercados, cuál puede ser realmente dentro de su perfil el mejor sitio para estar, va a entender de una manera más clara cuál es el momento y el objetivo, y todo ello pues depende un poco, va a depender del momento, del perfil y del momento de madurez de ese cliente. Me quedo entonces con que el perfil se constituiría un poco por lo que dices tú, por ese momento de entrada y por esa madurez que adquiere el cliente a la hora de aproximarse o de entender mejor el mercado, ¿no? Efectivamente, el tiempo y la confianza, el tiempo es la clave y poco a poco, con un poco de disciplina, paciencia, se consigue pues, que un cliente también aprenda y se planifique de otra manera. Totalmente, pues fíjate, Pepe Juanjo, hoy que estamos hablando de finanzas y emociones, en la sesión de actualidad que tenemos en el podcast, quería hablar de alguien que ha influido en nuestra manera de aproximarme a las finanzas más de lo que habéis pensado, que no es otro que Daniel Kahneman, premio Nobel y padre de la economía conductual, que nos dejó el año pasado y que dedicó toda su vida a entender precisamente eso que estamos intentando hoy desentrañar, cómo afectan las emociones a las finanzas. Bueno, al final, Kahneman cambió la historia al demostrar algo tan sencillo y a la vez profundo como que no tomamos decisiones con la cabeza fría, sino con una mezcla de impulsos, emociones y atajos mentales. Y lo explicó con una teoría brillante que, bueno, pues aún sigue siendo de actualidad, ¿no? Básicamente, lo que señalaba Daniel Kahneman es que tenemos dos sistemas de pensamiento. Y es que en nuestra mente conviven dos formas de pensar. El sistema uno, que es algo rápido, automático, emocional, que es el que utilizamos sin darnos cuenta todos los humanos. Y el sistema 2, que es más lento, más racional, pero también más perezoso. Y este es el que hay que activar y normalmente no nos apetece a los humanos activar este sistema 2. La mayoría de nuestras decisiones cotidianas las tomamos de manera rápida, impulsiva y estarían ceñidas bajo ese sistema uno. Es como un piloto automático. Pues aquí incluirían muchísimas decisiones económicas, desde si ahorrar este mes o hasta si invertir o gastarlo en algo inmediato. En el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que se publicó en octubre de 2011, este autor analiza cómo este funcionamiento mental nos juega malas pasadas cuando se trata de ahorrar. ¿Y qué nos cuesta postergar la recompensa? Preferimos el ahora frente al largo plazo. Y caemos en sesgos como la procrastinación, mejor empiezo el mes que viene, o el sesgo del status quo, mejor no toco nada por si acaso. Y sobre todo la famosa ley del mínimo esfuerzo. Si tengo que pensar mucho, no lo haré. Y entonces, ¿cómo vencemos esa parte perezosa de nuestra mente? Aquí es donde Kahneman fue brillante. No intentemos luchar contra nuestros sesgos, usémoslo a nuestro favor. ¿Cómo? Automatizando decisiones inteligentes. Por ejemplo, establecer transferencias de ahorro automáticas nada más cobrar. Así no dependes de tu voluntad mensual. Si eres de los que piensan, este mes si ahorro, ya todos sabemos lo que va a pasar y cuál va a ser el desenlace. Pero si lo dejamos automatizado, es mucho más probable que lo mantengamos. Esto es lo que demostraba en su libro, ¿no? Y al final, lo que propone este autor es convertir esa misma pereza que antes jugaba en tu contra en una aliada. La fuerza de voluntad no siempre gana, pero la estructura sí. Esto que os acabo de decir, que puede sonar muy simple, pues ha influido en cómo se diseñan hoy muchas herramientas financieras, como pueden ser planes de pensiones por defecto, apps de redondeo automático, seguros con ahorro sistemático, etcétera. Todo esto tiene el ADN de Kahneman. Es decir, que si yo creo una regla de ahorro, mi cerebro es casi tan vago que automáticamente me estoy obligando a ahorrar y hago lo que dice una vez Pepe, que es, bueno, pues me acabo enamorando del producto. Y después de todo esto que os acabo de soltar de Daniel Kahneman, que os he resumido en apenas 2 minutos toda una vida de pensamiento sobre economía conductual, os lanzo 2 preguntas. Primero a ti, Juanjo, y luego a Pepe. Juanjo, ¿tú crees que automatizar el ahorro es suficiente para vencer nuestros sesgos emocionales? ¿O hace falta algo más, como educación, motivación, acompañamiento constante? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que hace falta un poquito más, ¿no? Pero sí que es cierto que meter el ahorro, o la previsión en nuestra rutina, que al final es lo que dice ese libro, ¿no?
lo que dices, ahorrar de manera automática y cuando se repite varios meses ya lo forma parte de tu rutina, ¿no? Eso ya lo das por hecho. Eh, pero eso sería el primer pasito, ¿no? Yo creo que al final el futuro es el lugar en el que vamos a vivir y no podemos perderlo de vista, ¿no? Yo creo que la previsión y la buena capacidad de ahorro y de inversión, pues es clave, ¿no? Ahorramos con el sistema mensual de la periódica, pero luego hay que dar un pasito más y echarle un ratito para decidir y para pensar sobre la inversión que más nos, que más se adapta a nuestro perfil de necesidades, sin ninguna duda. Sería el segundo pasito, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Pepe, voy ahora contigo. ¿Cómo ayudas tú o cómo te ayudas a ti mismo a tomar mejores decisiones financieras a largo plazo cuando el corto plazo siempre grita más fuerte, siempre tienes un gasto que pagar, siempre tienes una compra que hacer? ¿Cómo te autoeducas para pensar en ese largo plazo frente a la inmediatez del corto plazo? Bueno, Kahneman decía que las inseguridades o los sesgos que tenían las personas a la hora de decidir o de establecer una estrategia clara implicaban que en la mayoría de los casos, bueno, no invertían bien y ese era uno de los sesgos del corto plazo. Yo diría que la ley del mínimo esfuerzo a la que se refería el autor y que decía básicamente que rige la actividad cognitiva y que establecía que si hay varias formas de lograr un objetivo, se elegía aquella con menos exigente o más fácil, ¿no? O sea, lo que venía a decir es que la pereza está profundamente arraigada en nuestra naturaleza y que esta ley del mínimo esfuerzo, cuando nos enfrentamos a decisiones que afectan a nuestro bolsillo, usamos el atajo, evidentemente, el camino más corto. Nos apoyamos en normas básicas. Esta situación de relajación la definiría yo, de no estar alerta, de no pensar con la cabeza. Es un caldo de cultivo para que los sesgos emocionales nos pongan trabas. La mejor manera de vencer esos sesgos y esas trabas es ponernos en manos de una persona que nos ayude con ese objetivo que tengamos en la cabeza. Lo primero sería eso y ser conscientes de que necesitamos ayuda para salvar pues toda esa amalgama de decisiones. O sea, antes comentábamos que a mayor formación mejor toma de decisiones. Pues esto un poco seguimos por ahí. O sea, me tengo que poner en manos de alguien que me ayude con el conocimiento y que a medida que vaya avanzando el tiempo o avancemos en ese camino, las decisiones que se vayan tomando pues sean las mejores posibles dentro del perfil y el objetivo de cada una de las personas. Sería un poco el resumen, Pablo. Vale, me queda súper claro, gracias por las respuestas. Y bueno, pues empezamos o entramos en la sección de los mitos financieros, que es una sección que yo creo que te va a gustar mucho, Juanjo, porque hoy vamos a hablar de un mito que es un tópico, seguro que todos lo hemos escuchado. Y bueno, pues es una sección en la cual queremos debatir o descubrir sobre cuánto de real o de ficción hay en algunas afirmaciones que, bueno, pues se dicen muy a menudo, ¿no? ¿Es cierto que el dinero no da la felicidad? ¿O que ahorrar es suficiente para asegurar tu futuro? En Mito o Realidad revelamos la verdad detrás de las creencias populares sobre las finanzas. Descubre y transforma tus ideas acerca del dinero con nosotros. El mito de este mes, y muy relacionado con las emociones y las finanzas, es que el dinero no da la felicidad. Creo que se ha usado hasta en anuncios de televisión, eslóganes, películas. ¿Tú qué opinas de este mito, Juanjo? Bueno, a mí me gustaría diferenciarlo un poquito en dos partes, ¿no? Yo creo que en el dinero, en primer lugar, y en la gestión del dinero en segundo lugar, ¿no? Yo creo que el dinero genera felicidad o no. Yo creo que aquí, hombre, obviamente a nadie le molesta, ¿no? Yo creo que la felicidad es más fácil con dinero, ¿no? Sin ninguna duda. Eh,
también diferenciaría entre las personas que tienen las necesidades cubiertas a nivel económicas de las que no. Yo creo que son dos puntos de vista respecto al dinero bastante diferentes, ¿no? Pero para mí lo más importante, también la obsesión por el dinero, ¿no? Yo creo que eso genera infelicidad, ¿no? Y la obtención de mucho dinero y obsesionarte por él, pues también gestiona infelicidad. Pero lo más importante para mí es la gestión del dinero. La mala gestión del dinero, bajo mi punto de vista, sí que genera infelicidad, y la buena gestión del dinero genera muchísima felicidad. Yo creo que a nadie le gusta tener la sensación de haber malgastado el dinero o no haberlo gestionado correctamente, ¿no? Y yo iría por ahí, ¿no? La diferencia entre gestionarlo bien y no gestionarlo bien, porque tenemos la sensación de haber tirado nuestro dinero y, por tanto, nuestro esfuerzo por la ventana, ¿no? Qué interesante esto que acabas de decir, Juanjo. Pepe, yo creo que tú estás bastante de acuerdo con esto que acabas de decir, de que el dinero no molesta, no nos molesta, pero efectivamente la clave está en gestionarlo. ¿Tú qué opinas de este mito financiero, Pepe, de que el dinero da la felicidad? Pablo, y yo, ese mito, esa frase hecha, el dinero no da la felicidad y la pobreza tampoco, diría yo. Y efectivamente el dinero, pues posiblemente no dé la felicidad. Todos conocemos a alguna persona con una situación económica muy buena y posiblemente con un grado alto de infelicidad. Esto no tiene nada que ver. Y yo tengo un amigo, por contar una anécdota, que cuando empezaba, un amigo empresario, que cuando empezaba a tener cierto éxito con su empresa, después de muchos años de trabajo y de dedicación, decía de broma que el dinero no daba la felicidad, pero la sensación era muy parecida. Y esto que decía, de broma, tenía mucho sentido porque lo que realmente le daba la felicidad era su trabajo, el esfuerzo y la satisfacción de tener un propósito claro. Y lo resumiría en que un buen trabajo o un proyecto pueden ser gratificantes, muy gratificantes, y lo fundamental, que tenga sentido de propósito. Una cosa suele estar muy ligada a la otra. En definitiva, yo diría que el dinero no da la felicidad, pero tener un propósito claro, finanzas ordenadas, con una familia unida y amigos, seguro que por ahí vamos por buen camino. Qué importante esto que acabas de decir. Efectivamente, el tener un propósito claro, el tener las finanzas ordenadas y efectivamente el tener una buena red, ¿no? Que yo creo que son cosas que a veces pues no valoramos, ¿no? Pero que efectivamente yo creo que es lo que da la felicidad, ¿no? Esa tranquilidad. Comentario muy estoico, Pepe, de que al final la felicidad es casi como la ausencia de problemas y esa ataraxia, ¿no? Que decían los estoicos. Pero hablando de emociones, porque al final, Pepe, el podcast de hoy vamos a centrarlo en finanzas, emociones, lo estamos centrando. ¿Cuál sería para ti, y por esta alusión que acabas de decir, te lo pregunto, cuándo sientes tú una emoción más fuerte? ¿Cuando tienes esa euforia de que has ganado 1.000 euros o esa angustia cuando pierdes 1.000 euros? Tienes que ser sincero, Pepe, de verdad. ¿Cuál sería un poco esa emoción más fuerte y por qué? Bueno, Pablo, yo ya tengo algunas canas y la realidad te diría que es un poco diferente. Para mí, no es que em, no sienta nada cuando pierdo dinero o cuando gano, tampoco sería eso, pero para mí lo realmente importante es el largo plazo. Y efectivamente lo que busco en ese mundo de la inversión, de sacarle un rendimiento a, a- a mis ahorros, son medias razonables acorde al nivel de riesgo que quiera coger en cada momento. Este año, sin ir más lejos, hemos tenido mucha volatilidad y esto siempre pues, genera esa sensación que tú estás diciendo, pero al mismo tiempo, bajo mi punto de vista, es una oportunidad, absolutamente. Aunque de entrada tus inversiones puedan bajar un poco, la realidad es que es una oportunidad, es comprar algo por debajo de su precio. A mi edad ni me asusto tan fácilmente ni tampoco me pongo a pegar saltos de alegría, Pablo. Sin duda, sin duda es mejor un buen año que uno malo. Pero repito, el mundo de la inversión es buscar esa sensación
de media. O sea, vamos a tener momentos de un lado y momentos de otro. Y ni tenemos que pegar saltos, ni tenemos que ponernos a llorar. Los mercados vienen y van. Pepe, me has respondido muy diplomáticamente, pero te has escapado vivo, ¿eh? No me has hecho un regate total. Así que, Juanjo, voy contigo. ¿Qué prefieres tú, esa euforia de ganar 1.000 euros o qué más fuerte, o esa angustia de perderlos? Yo creo que Juanjo, que es más visceral, pues, Sí, yo creo... bastante. Nada, nada, Pepe, te has escapado vivo. Yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que yo soy una persona optimista, me encantan las buenas sensaciones, los buenos momentos y sin duda la euforia de ganar 1.000 euros me encanta, me motiva y me genera muchísima más emoción que cuando los pierdo, ¿no? Cuando los pierdo intento buscar otra cosa que me alegre el día, sinceramente, porque entiendo eso como parte del juego. Aun cuando perdona y aunque tenga un poquito menos que ver con la pregunta, eh, yo mis inversiones las puedo mirar cada semana, cada 15 días y al final es un trocito muy pequeño de mi tiempo. El resto del tiempo lo dedico a ver las de los demás, las de mis clientes, que gracias a Dios tenemos muchos clientes y mucho volumen. Eh, no hay nada, ni incluso mis inversiones, que me genere más satisfacción eh, que haberlo hecho bien con los clientes. Y te pongo un ejemplo. Cuando un cliente se jubila y viene con su resolución de la seguridad social, en el que ya le han autorizado su jubilación, y tú conviertes un plan de pensiones en una renta, para mí, a nivel personal, me genera una emoción de decir, joder, hemos cumplido nuestra misión, ¿no? De complementar tu jubilación y ahora lo único que te espera, lo único que te toca es disfrutar de la vida y de tu jubilación, ¿no? Yo creo que hay muy poquitas cosas en la vida a nivel profesional que te pueda generar una emoción tan fuerte. Yo siempre lo comparo, ¿no? Con Rafa Nadal, por ejemplo. Yo creo que nosotros trabajamos por dinero, pero también por emociones, ¿no? Rafa Nadal los últimos años no jugaba por dinero. Él ya tiene todas sus necesidades cubiertas y las de sus hijos y posiblemente las de sus nietos. No me cabe ninguna duda. Jugaba por la satisfacción que le genera a él jugar su deporte y por la satisfacción que le genera ganar. Al fin y al cabo, por las emociones, no lo hace por dinero. Y eso nosotros como profesionales, a mí por lo menos, me genera una satisfacción cuando alguien llega a su jubilación o cuando alguien llega el momento de rescatar su inversión, sacar sus rendimientos y gastárselo. Pues sinceramente, me genera muchísima más emoción que yo mismo gane 1.000 euros. Sinceramente, lo digo. Si no quieres perderte nuestros consejos financieros, suscríbete a nuestro podcast. Fíjate qué interesante, Juanjo, y qué relación está con lo que he señalado antes, Pepe, ¿no? De la importancia de tener un propósito, de tener realmente o sentirse realizado con ese servicio que das y, bueno, pues los que nos dedicamos a las inversiones, a las finanzas, sabemos perfectamente a qué sensación te estás refiriendo, porque tú has dicho eso y a mí a la cabeza se me vienen varios clientes que efectivamente decían, joder, gracias a vosotros que empezamos a ahorrar y tal, no era consciente de que ahora pues puedo complementar mi jubilación o puedo cumplir un sueño por el cual he estado trabajando toda la vida, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, ni más ni menos, ¿no? Entre Sí, medias, y es precioso ese momento, la verdad, es muy bonito, entre medias, pues sinceramente. sí, efectivamente, podremos asesorar, podrá haber cierta volatilidad, como indicaba Pepe, como vimos en el podcast del mes pasado con Almudena, pero lo más importante es ese destino, ¿no? Y cómo de bien llegan esas personas y esa sensación cuando realmente la gente te lo agradece, pues es lo que dices tú, Juanjo, es un poco para lo que vivimos. Yo sé, Pepe, que tú, de igual manera, cuando Juanjo decía esto, a ti se te venían a la cabeza varias personas. ¿Cómo es la sensación de trabajo bien hecho o de asesoramiento cumplido? Esa parte emocional a la que señala Juanjo, que para mí está muy ligada con las finanzas, por supuesto. Bueno, Juanjo ha dado en la tecla en su comentario. Efectivamente, muchas veces sufrimos más con la sensación que pueda tener un cliente a la hora de tener una pequeña pérdida. Si ese cliente de alguna manera pues, no está preparado y como comentábamos antes, y también la satisfacción tan grande que se obtiene cuando somos capaces de ayudar a las personas a conseguir sus
objetivos. Y en este caso, no puedo estar más de acuerdo con Juanjo, que ese es parte de nuestro propósito y con ese ADN asegurador que también tenemos, o sea, no solo hablamos de inversión, sino de protección. Y por supuesto, Pablo, ahí las emociones positivas son brutales cuando somos capaces de ayudar en ese objetivo que puede tener cualquier persona que se sienta delante de nuestra mesa. ¿Vale? Efectivamente. Bueno, llegamos ya o empezamos a llegar ya al final de tu ruta financiera de este mes. Y bueno, pues siempre me gusta que nos despidamos con esa reflexión final, con ese pequeño trozo que nos hemos quedado. Entonces, empiezo contigo, Pepe. ¿Cuál es la reflexión final que te llevarías de este capítulo? Hemos hablado de muchísimas cosas, de cómo funciona el cerebro, de cómo puede ser el perfil del cliente, de la importancia del propósito, del papel que juegan las emociones, no ya solamente a la hora de invertir, sino de ayudar a asesorar a las personas. ¿Con cuál de todas estas cosas que hemos tratado te quedarías? Bueno, como mi reflexión, como hablábamos hoy del autor, de Daniel Kahneman, pues voy a hacer una reflexión basada en su libro y en sus enseñanzas, podríamos decir, ¿no? Y lo que me dirijo a todas aquellas personas que nos escuchan y que pueden y que tienen dudas, que pueden tener inseguridades a la hora de organizar su finanza, pues que se pongan en marcha, que se pongan en acción y se pongan en contacto con algún especialista en este tipo de productos, en algún especialista financiero. Que estos pueden ayudar muchísimo en la toma de decisiones y que empiecen a trabajar con una estrategia. Y no cabe la menor duda que poco a poco se va a ir aprendiendo, van a ir aprendiendo, van a despejar dudas y a ganar confianza. Y es la única manera que hay de evolucionar. O sea, ponerte en marcha, aprender y como comentábamos antes, la formación hace que nuestras decisiones sean mucho mejores. Por lo tanto, mi reflexión unida al autor que estamos tratando hoy, pues iría por ahí. Me queda claro, Pepe. Juanjo, ¿con qué pieza te vas tú? Bueno, un pequeño resumen es decir que somos humanos y ya está, y nuestros clientes también, y que por tanto tenemos emociones y por el hecho de estar vivos. Y por eso mismo tenemos una gama muy grande de productos, si no solo tendríamos uno. Si todo el mundo mismo tuviese las mismas emociones, el mismo miedo, la misma sensación o resistencia al miedo, pues tendríamos solo uno. Por eso existen las gamas, ¿no? Para adaptarse al perfil, a las emociones de nuestros clientes, la aversión al riesgo, los miedos, todo ese tipo de circunstancias que se dan, ¿no? Pues a modo de resumen, eso, ¿no? Que es fundamental conocer las sensaciones de nuestros clientes, pero también es fundamental tener en nuestro horizonte, digo ya de cara al cliente, pues que el futuro, ¿no? El futuro en el que vamos a estar y prepararlo de la mejor forma posible a través del ahorro y a través de la inversión, por supuesto. Muchas gracias. Pues mi reflexión final va un poco en línea a las dos que habéis comentado. Yo creo que o partiría de lo que dijo el más grande, Sócrates, que lo más importante o el mayor conocimiento es conocerse a uno mismo, conocer muy bien qué estás dispuesto a asumir o cuál es tu aproximación a las inversiones. Y una vez que lo conozcas, empezar cuanto antes, ¿no? Cogiendo un poco el libro que decía antes Daniel Kahneman y que hemos presentado, el de pensar rápido, pensar despacio, pues es un poco la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Que al final pues pensamos que esto de las emociones es algo muy eufórico, que con mucha volatilidad, que sube y tal, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es un camino que podría ser muy similar al de la tortuga, ¿no? Que es poco a poco, pero las tortugas van despacio, pero una vez que emprenden su camino no se termi no se paran hasta que llegan al destino, ¿no? Yo creo que las inversiones es un poco esa aproximación y es importante, bueno, pues automatizar y, todos los meses, pues participar, pero teniendo muy claro cuál es esa meta o para qué quieres o por qué quieres invertir, ¿no? Eso sería para mí lo más importante, ¿no? Conocerte a ti mismo, conocer tu índice almohada, que lo hemos dicho anteriormente,
y una vez que lo conocemos, empezar cuanto antes y de manera sistemática, ¿no? Esa sería para mí un poco la reflexión de lo que hemos comentado. Y ya por último, la pregunta que os hago siempre antes de despedirnos, un libro, película que nos recomendaríais ver este mes y por qué. Empiezo contigo, Juanjo. Bueno, a mí, yo tengo una película favorita que además lo ha sido desde hace muchos años, que se llama Cadena Perpetua, bastante famosa además. Y el motivo es porque me parece una auténtica lección de superación ante una situación adversa, ¿no? Eh, yo creo Qué, que qué gran es película. muy difícil manifestarlo de una mejor manera, vamos. Gran película y además tiene un alto componente financiero, con Tim Sí, Robbins, que hace un papelón espectacular. Qué gran película, efectivamente, Juanjo. Morgan Freeman, sí, sí. Pepe, Pablo, yo hoy voy a recomendar un libro, cuando un libro que se llama El inversor inteligente de Benjamin Graham. Benjamin Graham, nosotros que hemos hablado mucho en nuestros podcasts de nuestro querido Warren Buffett pidió trabajar con Benjamin Graham sin cobrar para aprender de él. O sea, y este libro, que data de 1949, creo que está de plena vigencia, porque los conceptos y las 10 reflexiones más importantes que el autor expone dentro de este libro, pues yo creo que son la base actualmente del buen inversor. ¿Vale? Y habla en un momento dado en el libro de la importancia de mantener una mentalidad objetiva y racional lo más posible a la hora de tomar decisiones de inversión. Aparte de, ya sabes que era un enamorado del análisis fino de cada empresa, de buscar empresas de valor, lo que les llamamos hoy empresas infravaloradas, y siempre, siempre, siempre hablaba del largo plazo, siempre hablaba del largo plazo. qué gran libro y lo más interesante de ese libro es lo que has dicho tú, que sigue siendo de total vigencia, va a cumplir 70 y 76 años, y las lecciones que da siguen aplicando totalmente y efectivamente es el maestro de Warren Buffett, Benjamin Graham, y el padre de los fundamentos de la escuela Value, ¿no? Que ha seguido Warren Buffett, Peter Lynch, Paramés, que hemos hablado muchas veces en el podcast de ellos, y efectivamente un libro muy interesante. Yo como recomendación de libro, pues creo que lo hemos hablado durante toda esta sesión. Yo creo que el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman es un libro muy interesante. Es un libro que al final pues nos enseña un poco cómo funcionan nuestros cerebros, y nos hace reflexionar. A mí sí que la verdad que cuando lo leí pues hay cosas que dices, ostras, pues entiendo un poco más cuál es la aproximación y es cierto que su investigación es una pasada y bueno, todo lo relacionado con toda la behavioral economics o economía conductual, que es el padre un poco, pues tiene muchísimo que ver y es un poco lo que yo recomendaría este mes. Y como película o algo más ligero, el otro día vi, creo que ya por cuarta vez, en la red social, la historia de Facebook. Me encanta. Me parece una película que está súper bien hecha, habla sobre la importancia de hacer buenos pactos a la hora de emprender, de lo que has señalado tú, Pepe, la importancia de con quién decides emprender más que para qué, ¿no? Que yo creo que esa compañía es lo que marca la diferencia y de, bueno, pues como una empresa que al final es algo de amigos, pues se convierte en lo que es hoy Facebook, ¿no? Entonces yo creo que está súper bien hecha, y es algo que hay que ver de vez en cuando, ¿no? O sea, que sería un poco mi recomendación para este mes para todos nuestros oyentes. Por último, agradeceros. Vamos, yo creo que hemos superado ya la más de media hora de podcast. Se me ha pasado volando. La verdad es que yo creo que ha sido un podcast súper interesante, muy emocional. Yo creo que el tema también acompañaba a meter finanzas y emociones y muy de actualidad. Yo creo que al final todas las personas que lo escuchen se sienten totalmente relacionados y seguro que dicen, ostras, pues a mí sí que me ha pasado alguna vez en mi vida, ¿no? Juanjo, agradecerte este ratito que has sacado, agradecerte la visita, agradecerte la labor que haces
todos los días con todos nuestros clientes y bueno, ha sido un placer tenerte aquí en Tu Ruta Financiera. Muchísimas gracias, Pablo, Pepe, por la invitación y por vuestro apoyo diario. Muchas gracias. Gracias, Juanjo, gracias a ti, Pablo, y gracias a todas las personas que nos puedan escuchar en este podcast. Ha sido un placer, como siempre. Y como bien dices, Pablo, daría para estar toda la tarde hablando sobre estos temas que tanto nos gustan, por cierto. Totalmente, totalmente. Pero no te preocupes, Pepe, porque volveremos pronto aquí en Tu Ruta Financiera. Muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto en Tu Ruta Financiera. ¿Tienes alguna consulta sobre finanzas personales y quieres que nuestro experto te la responda en el próximo episodio? No dudes en hacérnosla llegar a nuestro correo turrutafinanciera.es@generali.com. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo, suscribirte o seguirnos en tu canal preferido.